Hoy vamos a siempre agradecerle al doctor Ulate porque me pone un reto sentarme entre semejantes expertos y yo profesor de universidad y especialista en economía institucional, cómo explicar la integración. Y bueno, y logré en este tiempo tratar de meterme a un par de investigaciones. Depende del horario y del tiempo que vayamos a tener en la tarde, una visión desde la parte más, desde la academia, pero ahorita estoy trabajando en un proyecto más o menos de investigación científica que permite valorar un poco los procesos de integración desde el punto de vista de la perspectiva institucional, ¿verdad? Desde el neoinstitucionalismo, es decir, cómo ha ido o cómo desde la parte de la economía institucional nosotros vemos que ha habido un avance en los procesos de integración. Y lo vimos ahorita, todo lo que hablaba el doctor Eduardo, lo que hablaban los compañeros de COSESNA, todo eso implican arreglos institucionales, ¿verdad? Es decir, cada vez se alborota más, ¿verdad? O se hacen más enredos institucionales. Cada vez que nosotros firmamos un acuerdo comercial, se hace un nuevo arreglo institucional. Cada vez que se toma un acuerdo en una asamblea general del SICA, se hace un arreglo institucional. Cada vez que se hace un reglamento para poder, digamos, activar una parte de una política, se hace un arreglo institucional. Y esos arreglos institucionales necesariamente tienen que ir acompañados de un montón de elementos o insumos, específicamente financieros, técnicos y de personal humano para que puedan ser implementados. Entonces, viendo eso, yo me vuelvo un poquito más teórico, no quiero cansarlos con las teorías, bueno, estamos en una clase de teoría, pero sí aprovechar el espacio para decirles que acá nosotros tenemos desde el punto de vista neoinstitucionalista 3 enfoques. Yo trabajaba mucho con este enfoque histórico, ¿verdad? Ya ese enfoque histórico ya se superó y más o menos ahora nosotros estamos trabajando con estos enfoques. ¿Y por qué quiero mostrar esto? Porque resulta que las grandes o los mercados emergentes, cuando nosotros vemos que Estados Unidos quiso renegociar el Tratado de Libre Comercio y que el Trans-Pacific Partnership Agreement y que todo esto no son más que tendencias hacia nuevos escenarios de arreglos institucionales, más allá de la parte legal normativa de los que trabajan el tema legal, son nuevos arreglos institucionales. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vemos el enfoque contractualista, y ahí yo quiero que hagamos la dinámica, vamos a ver dónde está Centroamérica actuando actualmente en términos desde el punto de vista del enfoque neoinstitucional. ¿Será que Centroamérica, con todo lo que nos dijo don Eduardo y todo lo que hablamos anteriormente con el Brexit, etcétera, etcétera, estamos trabajando a través de un proceso político y en el cual no necesariamente intervienen mecanismos de mercado? ¿Ah? ¿Será eso? ¿Será que nosotros estamos trabajando como el fruto de la negociación colectiva que se realizan a través de esos procesos políticos? Bueno, posiblemente sí, posiblemente nuestra integración está metida ahí, posiblemente estamos trabajando con un enfoque contractualista, no necesariamente del mercado como nos fue. El otro enfoque, que es el enfoque más evolucionista y que yo creo que para mi gusto es, ¿verdad?, de acuerdo a lo que he ido trabajando, se supone que las instituciones se seleccionan y se mantienen porque la competencia en el mercado y entre las mismas conducirá a la sobrevivencia de las instituciones más eficientes, ¿verdad? Y entonces posiblemente lo que nosotros estemos haciendo es respondiendo al mercado, ¿verdad? Y ahora lo vamos a ver más adelante cuando yo haga la comparación entre lo que es el SICA, la ASEAN y Europa, y ahí vamos a ver muy general, ¿verdad? Ya después los resultados pues posiblemente los presenten en el próximo año, ¿verdad? Si me vuelven a invitar, pero y desde el punto de vista del enfoque histórico, ¿verdad?, dice que la evolución de las instituciones se da como resultado de los cambios de la historia. Oigan qué interesante, ¿verdad? Los cuales están dotados por recursos, tecnología, capital de trabajo, pero lo más importante son las reglas y las convenciones diseñadas por los individuos para convivir en una sociedad determinada. ¿Será que el proceso de integración de la región centroamericana está ahí? Eso es una tarea que, digamos, podríamos nosotros pensar en cuál de todos estamos. ¿Y por qué? Porque al final,
dependiendo del enfoque del neoinstitucionalismo, de la economía institucional, ¿verdad? En cualquiera de los que estemos, esto nos van a generar características sociales, históricas, culturales y económicas, gobernanza, gobernabilidad, supranacionalidad y aprendizaje humano, ya sea estático o evolutivo. ¿Por qué? Porque dependiendo del enfoque de la economía institucional que nosotros estemos jugando, así nos van a dictar las reglas del juego. ¿Ah? Eso es lo que va a prevalecer. Es decir, no va a prevalecer, o quizás estemos nosotros metidos en un mix, es decir, nos estamos tomando un buen jugo de zanahoria con tomate y un montón de cosas y estamos metidos ahí. Y entonces yo quería poner esto en perspectiva porque al final, ¿dónde estamos nosotros metidos? Esa es la idea de lo que nosotros queremos jugar. No nos extrañemos, yo no voy a entrar en detalle, pero bueno, posiblemente lo del Brexit y la salida del Reino Unido de la Unión Europea no sea casualidad, posiblemente sea pensado, ¿verdad? Y posiblemente diga, no, yo quiero irme más por un enfoque evolucionista, no me permite la Unión Europea tener un enfoque histórico ni tampoco contractualista, entonces yo voy a salirme. Puede ser, ¿verdad? Dependiendo de donde nosotros lo estudiemos. ¿Qué pasa acá? Y acá estoy precisamente en eso trabajando, ¿verdad? Que es un poco el avance de todo lo que los compañeros de mesa han dicho. Y entonces cuando nosotros vemos el enfoque económico monetario, acá simplemente lo que yo estoy tomando son los acuerdos de las páginas oficiales y de todo lo que ha habido. No me meto a discutir las partes más básicas de la gente que domina el día a día instituciones, pero por ejemplo, cuando nosotros vemos en términos económicos y monetarios, vemos que Europa más o menos tiene pocos acuerdos, posiblemente los acuerdos que ha alcanzado son más específicos, etcétera. El sudeste asiático tiene menos, que eso lo podemos discutir posteriormente en otro espacio, pero en Centroamérica sí ha habido mucha institucionalidad creada y cada institución que se crea necesariamente requiere de espacios financieros, económicos y de recursos técnicos y humanos para poder implementarse. Cuando vemos el tema de la aeronáutica, yo acá pongo el convenio constitutivo de COSESNA, pero cuando nos vamos al sudeste asiático, ¿verdad? Algo me está diciendo a mí que en el sudeste asiático nos estamos forjando por muchas fuerzas del mercado, es decir, posiblemente nosotros estemos pensando más en una integración direccionada por la evolución, es decir, que las fuerzas del mercado están dominando, y es muy simple que digamos, porque la experiencia personal me lo ha dicho, que cuando uno vive ahí entiende necesariamente que el espacio aéreo es un mercado. Eso definitivamente así funciona y muy posiblemente en el caso de la Unión Europea también. Y entonces ahí nosotros vamos viendo que esto no implica que lo hemos hecho mal o que lo hemos hecho bien. Lo que quiero es, desde una perspectiva de la economía institucional, del neoinstitucionalismo, poner a discutir, porque por ejemplo, en cierta forma, durante digamos, en niveles de integración económica, nosotros estamos más integrados, digamos, o estamos muy similar a la ASEAN, obviamente no necesariamente con la Unión Europea, pero cuando vemos, por ejemplo, el proceso de integración de la ASEAN, ojo lo importante que dice, ¿verdad? En términos de la ASEAN, que posee un nivel internacional de informalidad, ¿verdad? Es decir, los niveles desde el punto de vista de la economía institucional no necesariamente les está obligando a ellos ser formales en las acciones que toman, ¿verdad? Sino que es personalizado, hay una reticencia e incomodidad a la adopción de las instituciones formales y sólidas y las obligaciones legalmente vinculantes, y no es para ninguno, o puede ser un secreto o no, pero esto no es extraño de que la Carta de Derechos Humanos, ¿verdad?, de la ASEAN no sea la misma que indica la Unión Europea, las Naciones Unidas, es otra Carta de Derechos Humanos. Entonces quiere decir que no está necesariamente apegado al marco institucional, digamos, que promueven los organismos multilaterales. Luego acá en el nivel de integración institucional comparativo, ¿verdad?, nosotros estamos más integrados que la ASEAN, menos obviamente que la Unión Europea, posiblemente estemos camino hacia esto, pero posiblemente este porcentaje esté, digamos, muy relacionado con los aspectos que tienen que ver con la parte evolutiva más que el histórico y más que el contractualista.
Y en términos de el nivel de integración comparativo entre los 3 sistemas al 2015, que son los datos que he logrado sacar, digamos, nosotros estamos muy por encima también, cerca de un 54%, por arriba del 10% de la ASEAN y, digamos, camino posiblemente hacia lo que indica la Unión Europea. Ya para finalizar, porque también no pretendo tampoco que me comprendan todo el escenario desde el punto de vista de la economía institucional, pero sí quiero dejar, digamos, un poco eso ahí, ¿verdad? Es entender el neoinstitucionalismo a partir de estos 3 enfoques y poder, digamos, explicar necesariamente qué tipo de integración estamos teniendo en Centroamérica, por ejemplo, cuando nosotros estamos tratando de explicar libertad o libre comercio en aduanas, facilitación del comercio, cuando estamos viendo que, por ejemplo, nos explicaba el ingeniero que ha habido un aumento de la FIR, ¿verdad? Desde el 2001 aumentó en cantidad de cobertura de seguridad, por ejemplo, en este caso. Entonces, ¿dónde estamos nosotros y hacia dónde vamos? Eso nos permitiría a nosotros tener mayor impacto, ¿verdad? Porque si estamos revolviendo una con otra, al final nosotros no estamos entendiendo si estamos actuando por fuerzas del mercado o necesariamente estamos actuando porque a nivel interno es una necesidad, que es muy diferente, ¿verdad? Y lo hemos visto en una región en los últimos días muy convulsa, que conversaba ahora con don Eduardo, ¿verdad? Sobre los diferentes tratados firmados en términos migratorios, etcétera, y eso nos vuelve a poner un nuevo escenario institucional, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo actuar sobre ese nuevo escenario institucional? Entonces, eso fue una fuerza del mercado, ¿verdad? Pero no necesariamente una fuerza interna que nos permite a nosotros realmente atender ese marco institucional. Y entonces eso necesariamente nos lleva a ver una mayor inversión en capacidades de las instituciones regionales para garantizar una dotación de recursos humanos y financieros adecuado para el desarrollo de esas nuevas funciones. Yo esperaría que nuestro sistema de integración con todas las instituciones que hay acá, formadas a través de marcos institucionales y que tienen un impacto económico en la región, puedan tener la suficiente capacidad, que no lo dudo que la tengan, para enfrentar esos nuevos esquemas institucionales que nos vienen desde afuera. Así es que esa era mi presentación. Muchas gracias y estamos para servir.